Querido César Gutiérrez Priego, también tú dedicas tu columna de esta semana en La Silla Rota, que se publica hoy, por cierto, a Genaro García Luna, el gran traidor del México contemporáneo, dices. El caso de García Luna marca una huella en la historia de la corrupción en el México contemporáneo, y solamente leo el primer párrafo. El caso de García Luna hoy marca una huella en la historia de la corrupción en el México contemporáneo, ya que el génesis de este personaje comienza desde su infancia, la cual se fue transformando en una ambición desmedida. Se da cuenta de la importancia de la información y comienza a utilizarla. Una parte relevante de la que nadie habla es cómo fue que llegó al extinto CISEN, cómo fue promovido en diferentes cargos en el sexenio de Ernesto Zedillo, la forma en cómo se vendió con Vicente Fox y cómo convenció a Felipe Calderón. Seguimos en la mesa. Voy contigo, César. Sí, Vicente, fíjate, obviamente está documentado. Paco Cruz ha explicado ampliamente cuáles son los orígenes de Genaro García Luna, ¿no? Cómo sus maestros fueron aquellos viejos policías de la Dirección Federal de Seguridad, que era una policía política, que lo que hacía era investigaciones en contra de ciertos personajes en el país, ¿no? Como aquellos que estuvieran en contra del gobierno, opositores, aquellos luchadores sociales, y que obviamente pues, la información te daba poder. Él entendió esa parte desde muy joven. Él a lo mejor tenía un pequeño problema del habla, pero era una persona que tenía una capacidad intelectual demasiado elevada y que la verdad era un personaje astuto, ¿no? Aquí nosotros lo acusamos a él de corrupto, no de tonto. Imagínate la capacidad que tuvo para desde los tiempos de Salinas, pero realmente el estrellato empieza a darse en el sexenio de Ernesto Zedillo. Con Vicente Fox es uno de los hombres más poderosos de este país, pero culmina con Vicente Fox e incluso sigue teniendo todas esas tentáculos de poder en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y voy explicando, ¿no? Cómo este personaje se metió en todos los ámbitos de nuestro país, cómo se pudo llevar a cabo y cómo era imposible que tanto Vicente Fox como Felipe Calderón no tuvieran conocimiento de los nexos que tenían. Pero que incluso escuchamos en esta defensa que trata de hacer Felipe Calderón, persona de su sexenio, cómo él mismo se incrimina al señalar que nunca tuvo conocimiento de nexos comprobados. Eso significa que sí tuvo por lo menos conocimiento, como bien ya lo mencionaron. Javier Rea Valles es una de esas personas. No voy a mencionar a Tomás Ángeles de Guajara, quien he denunciado públicamente porque a mí me tocó que cuando él era secretario particular de Enrique Cervantes Aguirre, quien era secretario de la Defensa Nacional del sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, él es quien ordena al personal de la extinta Policía Judicial Federal Militar que me torturen. Entonces, por lo mismo no le daré nombre a un personaje como ese, ¿no? Pero me parece importante como en los mismos datos que señalan en este momento tanto Pepe como Paco, un personaje como Marisela Morales, que utiliza el peso de la Procuraduría General de la República y que fue propuesta por Genaro García Luna, lo sabemos, ¿no? En donde utilizaban a testigos protegidos para incriminar a diferentes personajes en este país, como a Javier Herrera Valles, y que es curioso que ahora veamos cómo por medio de testigos protegidos condenaron, ¿no?, a Genaro García Luna. Muchísimos medios de comunicación y políticos de oposición señalan que no hubo una sola prueba contundente, pero se les olvida que hubo más de 60,000 documentos que sí se conocieron por parte de la defensa de García Luna y de la Fiscalía y que no se hicieron públicos porque había muchísimos nombres de agentes y de autoridades de los Estados Unidos. No olvidemos que Genaro García Luna tal vez es el funcionario público extranjero más condecorado por las diferentes agencias de los Estados Unidos, pero lo que nos mostró también pues, es que él era un administrador de un negocio en donde el gobierno de los Estados Unidos lo que le interesa es señalar que existen problemas en otros países, pero nunca reconoce el problema real, ¿no?, que es el consumo, y que además, pues parecería que no existen grupos criminales en los Estados Unidos. Y explico toda esta parte en la columna, cómo es imposible que dos expresidentes de México no hubieran
podido darse cuenta de que Genaro García Luna, pues por supuesto que formaba parte de un grupo criminal como era el Cártel de Sinaloa. Y más, mi querido Vicente, y las personas que nos ven, nos escuchan, Paco, Pepe, lo saben. En la misma política, los demás secretarios de Estado siempre están tratando de meterle el pie a los demás, y si ven algo que está mal, pues por supuesto que van y se lo hacen del conocimiento del presidente de la República. Me parecería entonces que en esta defensa que hizo Felipe Calderón y que a mi punto de vista se incrimina, pues también tendríamos que analizar qué pasó con los demás personajes del Gabinete de Seguridad en aquel momento, qué pasó con el Procurador General de la Pues República. algunos los mataron, ¿no? Para que no se nos olvide. Pero me refiero, por ejemplo, al Procurador General de la República. Si bien es cierto, 2 secretarios de gobierno lamentablemente tuvieron accidentes inexplicables en aeronaves, ¿no? Y que por ahí, obviamente, se dan muchas historias de conspiración, pero como no tenemos los datos para poderlo comprobar, no lo menciono. Pero pues hubo procuradores de la República que tuvieron conocimiento y por qué no realizaron investigaciones. Un secretario de la Defensa Nacional como el general Galván Galván. Hubo un secretario de Marina a quien ya no se podría juzgar porque falleció en el año 2022. Pero hubo una serie de personajes que por supuesto estaban ligados y que tendrían que haber tenido conocimiento de que lo que sucedía y simple y sencillamente no lo hicieron, ¿no? Parecería que ese grupo de poder sigue vigente. Por eso es lo que yo te decía, que no le podemos dar entrada al calderonato, mi querido Vicente. Imagínate que un personaje como Roberto Gil llegara a la Suprema Corte de Justicia, pues sería volverle a dar vida a todo este grupo de personajes que además ya en su vida privada, y no tanto pública, sino en lo que es el ejercicio de su profesión, pues los vemos que siguen estando ligados a personajes que tienen que ver con grupos criminales, ¿no? Entonces, imagínate, sería volverle a abrir las puertas, ¿no? Ahora sí que hay un dicho que dicen que sería como darle las llaves de la iglesia a Lutero. Quisiera yo utilizar otra palabra, pero todavía estamos en un horario en donde jóvenes nos podrían ver, ¿no? Pero, pues me parece que sí es una obligación de todos los mexicanos señalar dónde están los errores, y a mí en lo personal me da... pues me da vergüenza saber que Felipe Calderón fue presidente de México, porque yo recuerdo que cuando inició este juicio, hace cerca de 5 años, él dijo que dudaba, ¿no?, de las imputaciones en contra del ingeniero Genaro García Luna, pero que si él era encontrado culpable, pues él aceptaría la responsabilidad que le correspondía. Y después de escuchar, ¿no?, los mensajes de Twitter, bueno, ahora X, anteriormente Twitter, y las entrevistas que dio, la realidad es que me deja muy decepcionado, porque no aceptar ni reconocer que él cometió un error grave que sumió a este país en la violencia y que la seguimos viviendo hasta el día de hoy, me parece que deja una huella en donde siempre su sexenio será recordado por ser el sexenio de realmente un narcogobierno, porque el máximo jefe de la seguridad y quien dictaba cuál era la estrategia de seguridad por encima de los secretarios de la Defensa y de la Marina era Genaro García Luna. Y desafortunadamente, con estos antecedentes, los 2 sexenios, ¿no?, que hubo en este país del PAN estarán ligados siempre al narcogobierno. Les guste o no les guste, esa es una realidad y así quedará en la historia. En mi pueblo, cuando no aceptas tu responsabilidad, le llaman pocos huevos, pero perdón, querido Pepe, querido Paco, querido